Bueno, bendiciones. Voy saludando a los que se van conectando. Un abrazo a mi amigo Víctor Hugo Pino. Un abrazo, un abrazote a Rosalía, Néstor, Gabriel, bendiciones. Gisela Operti, un abrazo. Gisela, un saludo para David y toda la gente allá en San Lorenzo. Mario Kogan, mi hijo, ¿cómo estás? Un abrazo a la familia. Bueno, mientras se van conectando, pues ahí voy saludando gente. Si quiere contarme algo, me lo cuenta ahí por el chat. Qué bueno estar acá con ustedes nuevamente, ya que el viernes pasado no pudimos transmitir, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Un saludo a Natalia Betancourt, que se está sintonizando. Guillermo Saries, un abrazo, Guillermo. A Starling e Ivonne Arguedas, bendiciones para ustedes allá en la isla del Cordero. Un gran abrazo. Lidia Scavini, un abrazo para ti también. Shabbat Shalom para todos. Loli San Antonio, un abrazo. Nigel Campbell, un abrazo allá a distancia. A Rosy Valenzuela, a David Adam, a Janet Orellana. Nigel, un abrazo allá hasta Trinidad. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom, Víctor Hugo Pino, un abrazo. Moravi, mi querido amigo, profeta, un abrazo para ti y para tus hijas. Nelson Rojas, pura vida, un abrazo, Nelsito, desde acá. Joel Gallo, Eli Victoriosa, un abrazo, también un saludo para todos ustedes. Mariano y Miriam, un abrazo para ustedes también, bendiciones. Pasamos un buen tiempo allá en Argentina. Estuvimos en Rosario, en Portales de Gloria, donde mis amigos Alejandro Rodríguez y Graciela Tibau. Un abrazo. Qué bueno. Tuvimos un muy buen tiempo por Argentina. La verdad que sí. Tuvimos un respaldo de Dios. Estuvimos en la Patagonia, allá en Comodoro, Rivadavia, el Ministerio Dalet, Gustavo y Silvia por ahí deben andar ahorita. Un saludazo, un abrazo, Teche. Ahí está, Silvia Viviana Brizzi, ahí apareció Silvia. Un abrazo, Silvia, un abrazo para toda la tribu, para toda la gente bella de allá de Comodoro. Pablo David Rodríguez, bendiciones para tu vida. Joana Carol. Roberto Leonardo Bisogne, un abrazo hasta Santiago de Chile. Mi querido amigo Rodrigo Arauz, un saludote allá hasta Tiquicia. Rodrigo, qué bueno verte por acá conectado. Rodrigo Arauz, un amigo de hace muchísimos años y uno de los salmistas que yo más respeto. José Villanueva, Laura Gómez, Laurita, un abrazo para ti. Ah, gracias, Roberto. Roberto dice que me veo joven. Bueno, más joven que Matusalén. dicen en Maracaibo, Venezuela. Un saludo, Silvia. Los amamos muchísimo. Irela Hernández, Emanuel Lyon. Saludos para todos ustedes. Norma, qué bueno
Saludarte, Norma, un abrazo. Fabián Roberto. Joel Hernández. Joelito, un abrazo. Órale, qué bueno. Aideli de Ávila, hija, qué bueno. Un abrazote. Saludos. Bueno, ya se dieron cuenta. Hoy estoy saludando a todo el mundo, aprovechando que todavía hay más gente que está por conectarse. Ya vamos a empezar con la enseñanza. Ah, les dije que estuvimos en Argentina y bueno, los primeros días estuvimos allá en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, luego estuvimos en Rosario y luego cerramos la gira en San Lorenzo, donde mis amigos, donde mis grandes amigos, David Corales y Gisela Operti y su esposa, pasamos un gran tiempo por allá. Así es que un abrazote a todos. Bueno, Chava Chalón para los que se acaban de incorporar, un abrazo. Ahí al final pues saludaré a otra gente que por ahorita no he saludado. Eh, bien, la, la parashá de esta semana. Esta parashá pues de una u otra manera está ligada con la parashá anterior. Rebeca Soto Gómez. Un problema con la señal. No sé si me están viendo, si me están oyendo, porque tengo problemas con la señal. Por lo menos tengo un aviso acá, por favor, alguien si me puede avisar, me puede informar. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? ¿Me oyen bien? A ver, comentarios. ¿Se ve bien? Ajá. Ah, ok, Giselle. Gisela, gracias. Ok, es que yo tengo aquí una pantalla, una, un comunicado que me dice que está baja la señal. Ok, por favor, si mientras estoy transmitiendo se va la imagen o algo por el estilo, por favor me avisan. Ok, gracias. Bien. Ok, entonces arrancamos con
La parashá de esta semana. Dije que la parashá de esta semana guarda la misma línea con la parashá de la semana pasada. La parashá de esta semana es Korah y va desde números 16:1 al 18:32 del mismo libro. Y el tema a tratar, tal vez en esencia, es el tema de la rebeldía, el tema de la rebelión. Los hijos de Coré y los hijos de Coré, como se conoce comúnmente, se rebelan contra el Dios eterno. Y digo contra el Dios eterno porque rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra el Dios eterno. Tenemos que tomar en cuenta que esta generación que sale de Egipto sale con una marca, y esa marca es lo que genera la rebelión. Y la marca con la que sale esta generación es la orfandad. Y ya voy a explicarles por qué es es la, es la orfandad. Ah, en el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 210 años. Aproximadamente, pues son las cuentas que los rabinos, los rabinos hacen. 210 años estuvo cautivo, no 400 como se dice, pero son suficientes para afectar y lesionar profundamente la identidad. Y es aquí donde radica el gran problema, la identidad. La lesión en la identidad va a generar una lesión en la identificación. Es decir, si el, el yo soy, el a qué pertenezco, no está claro, está afectado, entonces obviamente no habrá una identificación. La identidad define quién soy, pero también define de quién soy y de qué formo parte. 210 años, desde mi perspectiva, en Egipto provocan que una generación pierda su identidad. Aunado a esto, aunado a esto, una gran mayoría se involucraron en la idolatría. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes. ¿Por qué digo que la idolatría? Porque más adelante en el desierto es el mismo pueblo el que pide que le hagan, le piden a Aarón que le hagan un Dios porque Moisés ya no va a volver, según el pensamiento de ellos. Háganos un Dios. Pero no, eso no fue al azar, no fue háganos un Dios, háganos el Dios que conocemos, el Dios Apis, aquel símbolo con el símbolo del toro. Entonces, yo señalo dos cosas muy puntuales. Por un lado, entonces, la falta de identidad o la pérdida de identidad y la falta de identidad. Primero, a nivel personal, que obviamente se lesiona. Dos, a, a nivel grupal. Y tres, la identidad con Dios. Estos tres aspectos son básicos. La intención de Dios, la intención de Dios y el corazón de Dios nunca fue que el pueblo de Israel estuviese cautivo en Egipto, que experimentaran 200 años de esclavitud. Sin embargo, la actitud de ellos los llevó no fue que Dios lo provocó, no fue que Dios lo permitió, como algunos suelen decir, ¿verdad? No es la voluntad permisiva de Dios, según esa teología, sino que es la actitud de ellos. Es la actitud de ellos la que no les permite, no les permite poder caminar alineados con Dios, y entonces viene y se establece la esclavitud. Entonces, la esclavitud
provoca, y oiga bien esto, provoca que la mente se vea nublada. A ver, la esclavitud va doblegando al punto de que el corazón se ve esclavizado. Y la esclavitud del corazón condiciona la mente. Y al estar condicionada la mente, se nubla o se distorsiona la visión. A ver, si le vuelvo a repetir porque creo que no me expliqué bien. 200 años de esclavitud fueron mermando la identidad en el pueblo. La esclavitud tiende y tiene como objetivo aprisionar el corazón. Entonces, un corazón esclavo va a provocar que haya un condicionamiento en la mente. Recuerden que las intenciones nacen del corazón. Recuerden que el Eterno es lo que pide categóricamente: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si el corazón es aprisionado, si en el corazón la influencia de esa esclavitud hace que el corazón se incline, la mente está condicionada. Lo que está en el corazón condiciona la mente y la mente va a justificar aquello que emana del corazón. Por tanto, una mente condicionada va a provocar que la visión se nuble o se distorsione. Cuando ellos salen de Egipto y llegan a la tierra y llegan al desierto, inmediatamente, es más, antes de cruzar el Jordán, ya vemos lo que ahí sucedió. Vemos el efecto de esto. Al cruzar el Jordán, antes de cruzar el Mar Rojo, inmediatamente, cuando ellos se ven cercados, el Mar Rojo adelante y los egipcios atrás, lo que estaba en su corazón surge. ¿Qué es lo que estaba en su corazón? Un corazón esclavizado. Un corazón esclavizado genera rebeldía. Entonces, ellos no podían ver, no podían tener claridad, su visión estaba nublada, no podían ver más allá del Jordán, del Mar Rojo, no podían ver o expectar que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, y por ende entonces la rebelión de ellos los hace resistir a aquel que es enviado por Dios para libertarlos. Moisés. A ver, me voy más adelante. Cuando en la parashá pasada se habla de los 12 espías. 2 espías dan un mensaje positivo y 10 espías dan un mensaje totalmente negativo. A ver, los dos grupos, Josué y Caleb, y los otros 10, vieron lo mismo. No es que vieron cosas diferentes, no es que anduvieron en lugares diferentes, vieron lo mismo. Lo vieron con sus ojos, pero no pudieron verlo de acuerdo a la visión espiritual. Josué y Caleb vieron la realidad, gigantes, una tierra que traga a sus moradores, etc. Pero ellos dijeron, no hay problema, los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque por encima de la visión natural, por encima de lo que estaban viendo, estaba la visión profética. La visión profética y la sustancia de esa visión profética los llevó a sobreponerse a esas circunstancias. Y eso, justamente, circunstancias que no eran permanentes, circunstancias que tendrían que sucumbir ante lo que el Dios eterno había hablado. Sin embargo, los otros 10 no vieron eso. Los otros 10 no pudieron ver más allá de esas circunstancias. Las circunstancias los atraparon. ¿Por qué? Porque tenían un corazón esclavizado y su mente no podía procesar el hecho de que aquella adversidad
era mayor, era menor que lo que Dios había dicho, que el Dios que había hablado, y que entonces lo que venía para ellos, si entraban a la tierra, era una muerte segura. ¿Me explico bien? Ellos no tuvieron la capacidad de desarrollar una visión profética y decir, sí, sí es cierto, la realidad es difícil, la realidad de la tierra es estas ciudades amuralladas, gigantes, etcétera. Pero si Dios habló, Dios va a cumplir. Y vean lo que sucede cuando ellos dan el informe, incitan al pueblo. Es decir, nadie aparentemente en el pueblo dijo, no, 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 un momento. No, no, no. Yo no creo eso. Yo creo que Dios nos va a ayudar. Dios nos dijo, Dios nos habló. No, no, no. Solo Josué y Caleb estuvieron alineados con esa palabra. Solo Josué y Caleb pudieron, repito, reitero, sobreponer la visión profética a la realidad que sus ojos estaban viendo. Ver con los ojos naturales te dará una percepción, pero tiene que ser procesado por la mente, pero el corazón es el que va a determinar si aquello es amenazante o no es amenazante. Entonces, había un corazón esclavizado, es decir, un corazón inclinado a lo negativo, un corazón inclinado a lo negativo porque es el producto del quebrantamiento de la identidad. No somos pueblo, no pertenecemos a, si bien es cierto tenemos una historia, pero vinimos aquí a Egipto y aquí en Egipto estamos esclavos y ahora salimos para perecer en el desierto. Es decir, no podían desarrollar una perspectiva más allá de la lesión de su identidad. Ellos no podían esperar que Dios respaldara. Y aun cuando abiertamente no se rebelan contra Dios, se rebelan contra aquel que Dios estableció como autoridad. Moisés. De tal manera que los dichos de su boca, estaban alineados con su pensamiento. Al no tener identidad o tener lesionada la identidad, no podía haber una identificación con el plan, con el propósito de Dios. Entonces, sus bocas empezaron a hablar lo que estaba en su corazón. Y el máximo representante de esto es Coré. Coré es el incitador de la rebelión. Entonces, las palabras de Coré y sus otros dos amigos llegan profundo al corazón del pueblo, porque el pueblo ya estaba predispuesto y condicionado a lo negativo, y las palabras de ellos lo que hacen es levantar la rebelión. Entonces, la rebeldía nace del sentimiento de esclavitud. La rebeldía nace del sentimiento de esclavitud, porque la esclavitud lesiona la identidad. Entonces, lo contrario a la esclavitud es lo contrario a la esclavitud es la libertad. La libertad. Y en la libertad hay identidad. En la libertad se genera la identidad. Y usted y yo, antes de conocer al Señor, éramos esclavos. Y por ende, un sentimiento de orfandad estaba en nosotros. Pero cuando Yeshua viene a nuestra vida y se establece la libertad, tenemos la oportunidad de, mediante un proceso, reafirmar nuestra identidad con el Padre Eterno y empezar a reconstruir quiénes somos en Dios, a quién pertenecemos, a qué pertenecemos. Mientras la esclavitud estuvo,
La identidad para con Dios estaba lesionada. Pero hay algo clave aquí. La esclavitud se alimenta de la orfandad. Entonces, donde hay orfandad, no puede haber identidad. Donde hay orfandad, hay esclavitud, y en la esclavitud no puede desarrollarse una visión profética y decir hacia allá nos quiere llevar el Eterno. No se puede desarrollar una dimensión de fe porque el Dios en el cual y a través del cual se genera la fe y en el cual o sobre el cual se deposita nuestra fe es vago, es tenue y casi que no está. Esa generación que sale de ahí demandó señales. ¿Por qué demandó señales? Porque necesitaba reafirmar que Dios estaba con ellos. Necesitaban que el eterno Dios le reafirmara que estaba ahí. Por eso, el milagro del maná no fue suficiente y pidieron carne. No era suficiente que el cielo estuviera abierto, nube, columna de fuego. No era suficiente. ¿Por qué? Porque no había una identificación por una falta o una ausencia de identidad. Entonces, donde hay rebeldía, perdón, se sobreenfatiza lo negativo. Cuando usted ve una persona negativa, es porque hay rebeldía. La frustración es otra manifestación de la rebeldía. Ahora, dos cosas importantes aquí entonces. La rebeldía se alimenta de la orfandad y de la idolatría. Estos dos aspectos de esa generación allá en Egipto fueron los que engendraron la rebelión como una iniquidad y como un patrón de pensamiento. Orfandad e idolatría. Orfandad e idolatría. Ahora, quiero irme un poquito más atrás para que pueda explicarle un poco más profundamente esto. En el huerto del Edén, Adán y Eva tienen una dirección de Dios. El eterno Dios les establece un mandamiento y les dice, de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del bien y del mal. Entra la serpiente y entonces, ¿qué sucede? Los argumentos de la serpiente penetran la mente de Eva y la llevan a transgredir. Acto seguido, transgrede Adán. Y cuando los dos transgredieron, dice la escritura, que se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, desnudez implica estar sin la cobertura del Padre Eterno. Por consecuencia, ellos se sintieron separados porque dice la escritura, y oyeron que el Eterno venía. Ahí esta frase nos lleva a entender que hubo una separación. Ahora ya ellos no eran parte estaban separados por causa de su pecado. Y dice la escritura que al oír venir al Eterno, tuvieron temor. Esta es la esencia de la orfandad. Ellos se sintieron huérfanos. No fue que Dios los abandonó. Ellos, por su pecado, se sintieron abandonados y entraron en la condición de orfandad. Entonces, la orfandad generó el temor. Con el temor
también vino la acusación. Se escondieron y se escondieron. Y de ahí se generan tres cosas que yo les llamo la estructura triple de la vieja naturaleza. Cuando ellos pecan, su naturaleza cambia y entra la naturaleza caída. La naturaleza caída tiene una estructura triple. Número 1, lujuria. Número 2, rebelión. Y número 3, soberbia. Ya le voy a relacionar todo eso. Número 1, lujuria. Lujuria no en términos sexuales, sino lujuria en términos de egoísmo. En términos de egoísmo. Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, y se queda algo para yo. El egoísmo dice, yo quiero, yo necesito. Y se dispone a alcanzarlo independientemente de si hay prohibición o no la hay. La lujuria dice, yo lo quiero y lo voy a conseguir a cualquier precio. Entonces entra en juego la rebeldía. La lujuria quiere y la rebeldía dice, yo rompo las reglas para que lo alcances. La rebeldía es ir en contra de lo establecido por el Dios eterno. La rebeldía es la resistencia a la autoridad. Pero la rebeldía entonces necesita de la soberbia. La soberbia dice, tranquilos, yo gobierno. Porque la rebeldía quebranta el principio de autoridad y se rebela contra la autoridad, mas la soberbia dice, yo gobierno. Entiéndame bien lo que le estoy planteando porque es la problemática desde mi perspectiva de la humanidad. Lo que sucede en el huerto del Edén es que la naturaleza caída ahora establece que el hombre quiera, desee, necesite satisfacer su egoísmo. Satisfacer su egoísmo muy a pesar de. Entonces, yo lo quiero y no me importa qué tenga que hacer, a cuántos tenga que llevarme en el camino, pero eso es lo que yo quiero. Va a prevalecer lo que yo quiero, va a prevalecer lo que yo deseo. Entonces, la lujuria conlleva la necesidad de control y de manipulación. Manipulo para controlar porque así consigo lo que quiero. Cuando la lujuria no puede o tiene cerco para poder avanzar, la rebeldía entra en juego. Cuando hay prohibición, entonces la rebeldía estimula a que las reglas sean quebrantadas. Porque detrás de esto está la soberbia que dice, yo gobierno. Entonces el ego se levanta por encima de, y la soberbia entonces se levanta como es su significado en la etimología popular. Soberbia significa levantarse en contra del verbo, entonces viene en contra del verbo. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Yeshua. De la sincera fidelidad a Yeshua. ¿Qué sucedió ahí? La soberbia se levantó. Y al levantarse la soberbia, quebranta la fidelidad a Yeshua. Esta generación, marcada por la orfandad,
alimenta su lujuria. Yo quiero, yo necesito. La falta de identidad no les permite confiar, porque en la confianza hay sometimiento. Ellos quieren por encima de, pero la lujuria plantea una insatisfacción. No importa cuánto tenga de esto, nunca será suficiente, porque la lujuria obedece a un vacío. Entonces, la rebelión constantemente opera para llenar ese vacío. Y la soberbia dice, no necesitamos de nada, no necesitamos de nadie, lo podemos conseguir nosotros. A ver si me explico. Luzbel dijo, yo quiero, codició, ser igual a Dios. Entonces necesitó rebelarse porque su intención soberbia era sentarse en el trono, gobernar él. ¿Me sigue? Dentro de nosotros, esa naturaleza caída está ahí. Está ahí. Entonces, esto nos lleva a otro paso. La rebeldía, que a veces es abierta y a veces es solapada, engendra el error. ¿Qué es el error? El error es contrario a la verdad, lo contrario a la verdad. La verdad es conocimiento cierto que orienta, que dirige. La verdad no es algo, no es un concepto. La verdad es Yeshua. Entonces, lo contrario es el error, no la mentira, porque el error plantea un estilo de vida contrario a la verdad. Pero para que haya error, se conjugaron estos tres aspectos de la vieja naturaleza. El pueblo de Israel entonces, al rebelarse contra Dios, queriendo que Dios y Moisés se acomodaran a sus circunstancias, le permitieron a la soberbia entronarse y entrar ellos en error. La tierra se abrió y se tragó a Coré y se tragó a su familia, los que estaban ahí, y luego el fuego destruyó a los 250 en la parasha. El error siempre traerá consecuencias. Entonces, el principio es que la rebeldía engendra el error. Ahora vea qué interesante. La religión condena la rebeldía desde la plataforma del error. Se lo repito, la religión condena la rebeldía desde la plataforma del error. Es decir, el sistema religioso genera un doble discurso. El sistema religioso condena la rebelión, pero está en la plataforma del error. Entonces, lo que condena la religión, la rebelión, va a estimular el error. A ver, ¿cuántas disciplinas ejercidas por los sistemas religiosos denominacionales, cuántas disciplinas han tenido efecto? ¿Han logrado corregir algo? Porque en la religión, la restauración no es contemplada. No hay procesos de restauración. Y son los procesos de restauración los que liberan el corazón, los que liberan áreas de nuestra vida que están bajo esclavitud. Los procesos de restauración son los que liberan nuestra mente. Cambian los paradigmas.
cambian la forma de pensar, la forma de ver, etcétera. Liberan la sustancia profética, la visión profética. Al no haber un entendimiento dentro, ni entendimiento, ni es contemplado el tema de la restauración, entonces toda disciplina engendra rebeldía. Y entre más corrigen, más rebeldía se genera. Porque lo contrario a lujuria es el amor. Porque el amor pone primero al otro que a uno mismo. El amor es sufrido, el amor, etc. Entonces, cuando hay amor, no hay rebelión. Cuando hay amor, no hay rebelión. Espero estarlo explicando bien. Porque el amor echa fuera el temor. Porque el amor de Dios es el que llena el vacío, que alimenta la lujuria. El amor de Dios es el que llena y satisface. El amor de Dios genera la obediencia, que es lo contrario a la rebeldía. Y donde hay obediencia, se establece el gobierno del Dios eterno, el señorío de Yeshua, suprimiendo la tendencia a la soberbia. Entonces, lo contrario a la lujuria es el amor, lo contrario a la rebelión es la obediencia, y lo contrario a la soberbia es el sometimiento. El sometimiento a Dios va a engendrar obediencia, alimentado por el amor. El amor de Dios es la fuerza que necesitamos para llenar los vacíos. Y en este amor, naturalmente, se genera la obediencia y el sometimiento al Dios eterno. Entonces, las disciplinas, al no modelar un elemento fundamental de la paternidad de Dios, que son los procesos de restauración, lo que hicieron fue alimentar la misma rebeldía, razón por la cual sometieron disciplina o pusieron disciplina. Entonces la rebeldía llevó al error. El abuso de autoridad también genera rebeldía. Cuando la autoridad no está alineada con el corazón de Dios, con un corazón paternal, la autoridad que está movida por la lujuria o por la rebeldía o por la soberbia, siempre va a generar rebeldía. Siempre va a generar rebeldía. Hoy es muy común, y yo lo oigo mucho, cuando una persona que asiste a una congregación no se ajusta a la visión de la congregación, visión que nació de su autoridad, y Dios se la dio a la autoridad, en algunos casos sí, en otros casos no. Y por el fruto uno sabe cuándo no. Cuando hay una autoridad que manipula, cuando hay una autoridad que ejerce control sobre su gente y dominio. Entonces, cuando una persona dice no estoy de acuerdo o no me parece, entonces lo tildan de rebelde. Es rebelde porque no está de acuerdo a la visión. Es rebelde porque no camina con la visión. No, no es rebelde. Simplemente no está de acuerdo, y por no estar de acuerdo se le tilda de rebelde. La rebeldía no está de ese lado. La rebeldía está del lado de quien está ejerciendo la autoridad de forma equivocada, manipulando, controlando. Estoy hablando de lo piramidal. Lo piramidal engendra este tipo de líderes que no tienen un corazón paternal, que no contemplan los procesos de restauración, porque al final lo único que buscan es satisfacer la necesidad de su ego. ¿Por qué?
Porque la rebeldía, si no es tratada, va a engendrar una forma de idolatría, sobre todo en aquellas personas llamadas a ejercer un liderazgo. Esa forma de idolatría se llama egolatría. La egolatría fomenta el individualismo. La egolatría trae el elitismo. La egolatría trae el clasismo. Y hay congregaciones donde se fomenta esto. Es una élite la que permanece en esa congregación, o es una élite los que están arriba en la pirámide. Hay una tendencia al clasismo, a traer gente acomodada, gente de dinero, gente de alcurnia, porque eso da prestigio y da billete. La egolatría alimenta la vanidad. La egolatría fue la que nos trajo el intelectualismo, algo alimentado por las escuelas griegas hace muchos años atrás. La egolatría trae el narcisismo. La egolatría también trae el hedonismo. Si te da placer, hazlo. Y hoy estamos metidos en un conflicto serio con la ideología de género y lo que está generando abusos de menores por la pedofilia, etc. La egolatría también trae el materialismo. Estimula el materialismo. ¿Por qué? Porque la persona ensimismada, la persona ególatra, fomenta el materialismo. La teología de la prosperidad está alineada con esto. Entonces la egolatría es el mal de Nimrod. Para construir una pirámide, una estructura piramidal, se requiere un ego muy grande. Y ese es el mal de hoy. Entonces si vemos en la Parashá y vemos a Coré, vemos a su gente y a una generación y decimos rebeldes. Pero ¿de dónde nació esa rebeldía? Esa rebeldía nació en la orfandad. Nació en la orfandad, alimentada por la lujuria y la soberbia como fruto. Entonces, hoy yo veo lo mismo. Gente que no se ha sometido a procesos de restauración, que se han dejado llevar por la lujuria y han encontrado en los diseños piramidales la gallinita de los huevos de oro para satisfacer su ego, para entronarse en soberbia en una silla desde donde ellos son señores sobre todo. Es el mal de hoy, el síndrome nimrótico. El síndrome nimrótico. El síndrome de Nimrod. Pero también vemos una sociedad permeada por esto. Hoy la rebeldía es mucho más fuerte que hace mucho, porque los espíritus de error han sido soltados. La maldad del hombre, la maldad de la humanidad le ha dado lugar al error y es el espíritu que opera en los últimos tiempos. El error entonces está alimentado por la rebeldía. Y hoy lo vemos. El intelectualismo hoy, por ejemplo, habla de que el asunto de Dios es una utopía. Que la Biblia y el Dios de la Biblia son un mito que hay que superar. Que los que creemos en principios vivimos una utopía.
que los que creemos en esos principios morales, espirituales, los que guardamos lo que el eterno Dios estableció, donde Él dijo, la familia está conformado por Él, ella y los hijos. Entonces tenemos una mente retrógrada. Estamos obsoletos porque pensamos de esta manera y no obedecemos a la evolución del pensamiento. Que la persona inteligente es la que tiene una mente abierta. Perdón, pero la persona inteligente es la que guarda y pelea por sus principios. La persona inteligente, en mi opinión, es aquella que entiende que hay alguien superior que legisló y determinó ciertas cosas, que nos ponen una barrera de protección, porque yo no puedo lanzarme desbocadamente a satisfacer mis deseos, obedeciendo a la lujuria. Si me da placer, lo hago. Eso es cajonero, entendiendo que esa estructura triple de la vieja naturaleza es de lo que se alimenta la serpiente aún hoy. Que la rebeldía es una forma de idolatría. Y la soberbia te sienta a la persona en el trono y no le da lugar al señorío de Yeshua. Entonces hoy es muy fácil hacer iglesia, tener iglesia, vivir iglesia, teniendo mi ego entronado y no a Yeshua. Cantar cantos, leer la Biblia, recitar la Biblia, pero no estar en el proceso de muerte de ese ego para que él se entrone, para que la revelación de su amor paternal vaya suprimiendo la lujuria, para que vaya creciendo en mí la capacidad de obedecer y pueda yo resistir la tendencia a la rebelión. Para que el sometimiento a Dios sea sin cuestionamientos, entendiendo que Él es el que está sentado en el trono y Él es el que gobierna mi vida, no yo a través de la soberbia. La rebelión es el fuego que va a alimentar la apostasía, no de los últimos días, de estos días en que ya entramos. Alimenta la apostasía. ¿Por qué? Porque donde hay rebelión hay cuestionamientos. Y donde hay cuestionamientos se lesiona la fe y se claudica de lo que se cree. La gran trampa hoy, generada por los espíritus de Leviatán, que se mueve en nuestra atmósfera, que crean ámbitos, buscan lesionar tu fe a través de argumentos. Los argumentos esgrimidos por los 10 espías y sobre todo por Coré, lesionó la débil fe que tenía el pueblo y terminaron creyendo lo negativo. Terminaron creyéndole a gente sin testimonio. Terminaron siguiendo a alguien que no los iba a llevar a ningún lado. Porque la gran propuesta de esos líderes que se rebelaron fue volvamos a Egipto. Y digo la gran propuesta porque, con sarcasmo, porque ¿cómo se iban a devolver? Como siempre he dicho, ¿quién les iba a abrir el mar rojo de vuelta? Seguro que Faraón los iba a recibir con los brazos abiertos. Volver a la esclavitud era su opción. La rebelión siempre te llevará a la esclavitud. Y el otro aspecto de la rebeldía es que la rebeldía paraliza. La rebeldía no nos deja avanzar. La rebeldía no nos deja avanzar. Esa generación en el desierto no avanzó.
Se quedó. Se quedó. La rebeldía paraliza. Pero un líder en rebeldía paraliza una congregación. No nos deja avanzar por los múltiples cuestionamientos. Entonces, donde hay cuestionamientos, ahí hay rebeldía. Ahí hay rebeldía. La rebeldía también provoca que se aborte el diseño. Porque el diseño Dios se lo entrega a un hombre, a una mujer, a quien Él escoge. Y si tenemos un liderazgo bajo la influencia babilónica dentro del pueblo de Dios, también hay un liderazgo que está bajo la influencia del Espíritu de Dios. Si tenemos un liderazgo que es producto de la paternidad de la religiosidad, o más bien diría yo, la maternidad de la religiosidad, tenemos un liderazgo que es producto de la paternidad y la maternidad de Dios. Entonces, a esos líderes el Eterno le entrega la visión y al ser impartida la visión, activa la naturaleza profética en sus hijos espirituales para proyectarse por encima de cualquier situación adversa que pueda presentarse, para depositar el espíritu, en ellos el espíritu que hubo en Josué y que hubo en Caleb. Sí es cierto, hay adversidad, las ciudades son amuralladas, la tierra se traga a sus moradores, hay gigantes, sí, todo eso es así, pero por encima de eso vemos y creemos que el eterno Dios dijo que la tierra es conquistable, que la podemos conquistar. Una mente que no está distorsionada, una mente que está libre para poder fluir en la corriente del Espíritu de Dios, porque hay un corazón que está entregado delante de Dios, un corazón que le ha dicho al Eterno, rompe, rompe con toda forma de rebelión. Y la visión profética entonces se activará así, líderes bajo una unción de Dios, bajo un diseño de Dios, provocarán que un pueblo pueda alcanzar. Y aun cuando en el camino hayan algunos de esos hijos o discípulos que no ven, que no la entienden, al haber un corazón paternal, hay una mesa abierta de diálogo y siempre el Padre estará dispuesto a escuchar, a oír, a corregir, sí, a direccionar, pero también a ser paciente hasta que la revelación de Dios llegue. En el otro aspecto, en el liderazgo piramidal, no existe quien no se alinea, quien no cumple, es sacado, es desechado, porque lo he dicho en otras ocasiones, el líder piramidal no piensa bajo paternidad, aunque le llamen padre, no es un padre, quien falla sale, quien no ayuda a los intereses de la cabeza sale, el que no está contribuyendo a la pirámide, no está produciendo, tiene que salir. Es marginado, es desechado, no hay comprensión, controla, manipula. ¿Por qué? Porque está gobernado por la lujuria, por la rebeldía y por la soberbia. Y hay tres espíritus que operan en esas tres áreas. La deidad femenina, llamada Jezabel, estimula la lujuria. Apolión, Abadón, estimula la rebelión. Y Leviatán estimula la soberbia. ¿Para llevar a qué? Para llevar al error. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy tenemos una gran lucha, una gran batalla. La personal, pero también lo que afuera podemos ver. Cada vez más se estimula la rebeldía. Y la rebeldía va directamente en contra del Dios eterno. No importa dónde se manifieste, va en contra del Dios eterno. La presión es que hoy está ejerciendo el mundo de las tinieblas, el imperio de la muerte,
está provocando que más y más personas generen rebeldía, porque la rebeldía tiende a cuestionar la autoridad y a suplantar la autoridad. Una persona en rebeldía en una congregación va a empezar murmurando, la shomhara, murmurando de la autoridad, para rebajar ante otros la autoridad. Como hizo Absalón, si fuera yo el rey, haría esto, si fuera yo el rey, socavando la autoridad, la imagen y la autoridad. Pero luego su intención es suplantar la autoridad. Eso hizo Jezabel, suplantar la autoridad. Pero Jezabel no gobernó. Jezabel lo que hizo fue provocar una diarquía, que Baal gobernar a través de ella. Ese es el punto. Al final, ese es el gran tema. Luchar contra esto es fundamental. Tener nuestro corazón abierto para que el Espíritu de Dios pueda mostrar toda manifestación de rebeldía es clave, es clave. Y entender que esa estructura de la vieja naturaleza está en cada uno de nosotros y evitar estimular cualquiera de estas tres áreas es importantísimo. Pero sobre todo, el tema de la rebeldía. Esta generación nunca vio, nunca contó con la tierra prometida. No tenían cómo. Su falta de identidad, su falta de identificación, producto de la esclavitud y la orfandad y la idolatría, los nublaron y provocaron que se perdieran en el desierto. La religión es un sistema vestido con una apariencia de piedad, pero legisla desde la plataforma del error. Los hijos de la religión van a provocar esto. Las direcciones, digo más bien, las correcciones que se generen, engendran rebelión. Pero cuando hay un corazón paternal, no hay disciplinas, hay corrección y hay acompañamiento, hay procesos de restauración. La identidad viene de la revelación de la paternidad de Dios. Y la revelación de la paternidad de Dios empieza a llenar con su amor el vacío que ha ocupado en nuestra vida la lujuria. Empieza a desplazar, a aniquilar esa área de nuestra vida, llevándonos a una obediencia espontánea, cuestionando los argumentos de la rebelión, llevándonos cautivos a la obediencia a Yeshua, para someternos a Él y vivir una vida de adoración, suprimiendo la soberbia, suprimiendo el levantarme contra el verbo, sino hacer del verbo el Señor de mi vida, hacer de Yeshua el Señor de nuestra vida. Esta parashá nos deja muchísimas lecciones. Nos permite entender también que si bien es cierto, la rebeldía siempre ha estado, pero es el espíritu que está tomando muchísima fuerza en este tiempo. Roberto Leonardo dice, la rebelión es el fundamento de la apostasía y un elemento de la deformación del diseño. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Gisela Operti dice, paternidad religiosa, asesinato. Todo lo falso tiende a matar. Todo lo que no es de Dios, todo lo que es una copia, va matando paulatinamente.
Bien, mis queridos amigos, hermanos, hijos espirituales, les dejo la reflexión. Permitamos al Espíritu de Dios que nos muestre, que traiga su luz para castigar toda forma de rebelión que se levante, toda forma de rebelión, y que esta estructura sea sometida, de la vieja naturaleza es sometida constantemente delante del Dios eterno, y que la estructura de la nueva naturaleza, amor, obediencia, sometimiento, se establezca en nosotros con una cada vez mayor fuerza para alinearnos con lo que nuestro Padre nos ha encomendado. Bendiciones para todos. Saludamos a María Elena Zamora, a Verónica Sosa, a Darío Cepeda, a Lucía Alegría, un abrazo, un saludo para todos, a Rosa Martínez Andara, a Sergio Operti, mi amigo maestro de la palabra allá en San Lorenzo, a Marta Campos, saludos, apóstol Lili Rodríguez, un saludo a la distancia, Susana Gómez también, Henry Montero, un abrazote allá hasta mi tierra para ti, Henry. Mario Koga, muy buena enseñanza, con gusto, con gusto. Gisela, gracias por tanto. Un abrazo. Denise Alexandra Escalante, un saludo para tu vida. Nelson Rojas, un abrazo, mi amigo. A la distancia, el próximo viernes nos estaremos viendo a la misma hora y por este mismo canal. Shabbat Shalom para todos